Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo final de la historia de Rain y Payu basados en el libro. Rain, Payu, ¿qué haces? En los últimos días, Rain despertaba con un cálido abrazo que lo hacía acurrucarse y seguir durmiendo. Sin embargo, esta mañana se despertó con el sonido de movimientos en la habitación. Cuando buscó con su mano la almohada personal, no encontró nada más que vacío. Entonces abrió los ojos somnolientos que se volvieron brillantes cuando ve la causa del ruido. El gran hombre que hace apenas unos días había sido golpeado y maltratado hoy lleva un traje para ir a trabajar. Payu, voy a trabajar para mantener a mi novio. Debo enviarte a estudiar por varios años más, dijo Payu con la cara seria. Rain, mi papá paga la matrícula, no tú. Rain lo mira, se levanta y tira del brazo del hombre terco. Rain, pensé que habías dicho que estabas libre toda la semana. Este es solo el tercer día. El niño miró a la cara afilada sin decir que era más aterrador que el primer día. La parte que estaba magullada, de color rojo, se volvió verde, algo morada. Su belleza se redujo a más de la mitad. Y esto es solo lo que se veía en el exterior de la ropa. Por dentro estaba extremadamente morado. Payu puede decir que no le duele como el primer día, pero si va a trabajar en estas condiciones, sus compañeros de trabajo no creerán que fue atropellado por un camión. Payu, si sigo faltando así, no podré irme contigo muchos días de vacaciones. Payu tenía la intención de irse antes de que el chico despertara, pero parece que no pudo hacerlo a tiempo porque tan pronto como Rin escuchó la respuesta, el pequeño se apresuró a arrastrar de su brazo hacia la cama. Rain, bueno, está bien, solo nos tomaremos un fin de semana. Por favor, descansa y ponte bien antes de pensar en viajar. Por lo que ha pasado, esta vez Rain fue un poco feroz, pero no estaba triste. Payu, pero quiere ir por muchos días. Rain, si no podemos ir este mes, podemos dejarlo para el próximo semestre, pero ahora necesitas descansar un poco. Payu tampoco estaba de acuerdo con eso. Entonces Rain se apresuró a desbotonarle el botón para quitarle la camisa. No podía perder el tiempo ya que era urgente, antes de que la persona adulta hiciera lo que originalmente se había propuesto. Rain, por favor, déjame quitártela. Payu, no es bueno desnudar a un hombre así, dijo Payu en un tono de broma, pareciendo renunciar a ir a trabajar mientras se tiraba en la cama. Rain peleará contra ti ahora mismo. El niño resopló mientras tiraba de la camisa del cuerpo de la otra persona hasta quedar un poco sin aliento porque Payu no cooperaba en absoluto. Payu, sí, quiero pelear contra Rain también. Payu, oh, me duele. La respuesta de Payu fue suficiente para que Rain golpee el vientre con fuerza. Solo apuntó al moretón púrpura y la otra persona se estremeció. De esa amplia sonrisa burlona, su rostro se puso pálido y levantó la mano sobre el estómago revuelto. Rain, ahí tienes, dijo Rain con un sonido satisfecho, moviendo su mano para aflojar el cinturón, desabrochar los pantalones y deslizar la cremallera hacia abajo. Sus manos sostuvieron el borde de las caderas sin tirar de los pantalones para no incomodar al hombre grande. Rain, levanta las caderas, Pipayu. Eres pesado. El silencio sin respuesta hace que Rain levante la vista y descubra que la figura alta todavía levantaba la mano para sujetar la herida. Su rostro pálido rechinaba los dientes. Parecía tan doloroso que su corazón estalló. Rain, Pipayu, ¿te duele tanto? Sus manos se soltaron del borde del pantalón y pregunta ansiosamente. Payu levanta la mano como si estuviera bien, pero al no responder, se podría decir que la otra persona estaba más dolorida de lo que pensaba. Rain, lo siento, ¿te dolió mucho, Pipayu? Preguntó arrastrándose sobre su cuerpo, tratando de mirar su rostro metido en la almohada como si estuviera conteniendo el dolor. La mano blanca se movió para acariciar su hombro con la intención de hacer que el dolor se desvaneciera lejos. Rain, Pipayu, responde a Rain, preguntó con un sonido tembloroso sin saber dónde tocar. No pensó que a Pipayu aún le dolería tanto la herida. Ayer lo vio hacer todo tipo de cosas como si nada hubiera pasado, pero quizás la otra persona todavía siente mucho dolor y simplemente no quiere que se preocupe. Rain, Pipayu, lo siento. Payu, Rain, sí, respondió en voz alta, pero cuando se inclina para mirarlo a la cara, Rain, Pi, déjame ir, suéltame, te lastimarás la herida. Espera, te dolerá. Rain gritó mientras fue atrapado por dos brazos que lo tiraron hacia abajo, a la parte superior del cuerpo grande, lo que hizo que el peso de su cuerpo presionara contra la herida,
Trató de ponerse de pie, pero no quería luchar contra la fuerza de las pinzas de hierro porque tenía miedo de lastimar a la otra persona. Solo puede llorar y decir que lo libere. Duele mucho, pero si Rain me consuela, probablemente debería deshacerme del dolor. Rain, Pipayu. Al principio gritó porque tenía miedo de lastimarlo, pero cuando levantó la cabeza para escuchar el sonido de la risa del herido, Rain gritó el nombre de la otra parte en voz alta. ¿Por qué? Si realmente le duele la herida, ¿su boca tendría una sonrisa tan grande? Payu, que realmente me duele. Por favor, consuélame. El astuto hombre dijo con una suave voz, presionando un beso en la suave mejilla, empezando a bajar hacia el hueco del cuello. Rain, Rain no está jugando. Payu, si Rain no me consuela, realmente me dolerá. Cuando amenazó, Rain se congeló. Sus ojos parpadeantes solo podían ver el cabello oscuro porque la otra persona tenía su cara en el cuello presionando un fuerte beso en su piel, inhalando el olor de su cuerpo haciéndolo querer gritar que no se había bañado ni se había cepillado los dientes. Rain, el toque en su piel hace llorar al niño. Ambas manos que intentaron sujetar su pecho se movieron agarrando el hombro sin apretar. Rain, no, no puedes. Payu todavía está herido. Payu, pero quiero que Rain me consuele. Rain, no, dije que no se puede. La persona que decía que no seguía debilitándose más y más. Las dos manos en su espalda se deslizaron alrededor y luego una de ellas se metió debajo de su pijama haciendo que solo puede torcer un poco el cuello. Estuvieron fuera por varios días y cuando tocaron sus cuerpos comenzaron a